política y por supuesto todas las inquietudes que usted tiene en su casa respecto a las PASO las va a evacuar ahora con la presencia de Gonzalo Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Encuestadora O Panel. Y bueno, la renovadísima Manuela Castañeira, que está ahí, lindísima. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Manuela? Por mi parte. Roberto, ¿todo bien? Sí, lindo corte de pelo, te queda muy lindo, gracias. sí, sí. Paso a mi parte. A la suya. Sí, me voy con Vanessa Sile y además, gracias Vanessa por estar con nosotros Gracias también. a ustedes. Muy bonita, ¿eh? También, muy bonita, por supuesto. Sí. Y Cristina Sinelli, ¿cómo te va? El único que no es bonito de la mesa. También, te vamos a hacer un mimo, queda tranquilo. No feo. Sí, ¿no? Somos feitos pero con gracia, ya no se asuste. Por Bien. favor. Bueno, a ver, entre cada uno, ¿cómo se perfilan las pasos? ¿Me permitís una cosa antes de eso? Porque recién, gracias a Dios, salió bien la operación Sí, por de esta suerte. persona, pero deberían haber estado haciendo la transmisión desde un hospital público, porque fue donde primero fueron y no tenían los instrumentos, no tenían agua como para poder llevar adelante este tipo de intervenciones. Y eso muestra, yendo a fondo quizás Sí. a lo que ibas a preguntar, cómo los recursos de la ciudad de Buenos Aires que Rodríguez Larreta está manejando en una ciudad que tiene mucha plata no están bien invertidos. O sea, hace poco vi en este programa como 800 millones de pesos fueron usados para un centro de convenciones, que puede ser una buena política, mala política, pero cuando vos tenés hospitales que no pueden atender a la gente que necesita en una cuestión de urgencia, quiere decir que las prioridades que se están desarrollando no son las correctas. Por ejemplo, no sé, con lo que vos sostenés, no sé si alguno más quiere hablar en este caso, ¿no? Pero con lo que vos sostenés, no habría que arreglar las plazas, no habría que poner flores en las luminarias, por ejemplo, de las peatonales de la ciudad de Buenos Aires en el microcentro porteño, sí arreglar hospitales, sí arreglar escuelas, sí hacer la política en realidad que Vos corresponde. tenés el presupuesto más grande de la historia de la ciudad de Buenos Aires. En el 2007 tenían 3.000 millones de dólares, hoy tienen 12.000 millones de dólares. Y si nos gastamos 800 millones de pesos para hacer un centro de convenciones y te das vuelta, te gastás toda esa plata que es de todos los porteños y a los 2 minutos se la das a tu antiguo empleador, que es el caso de lo que le pasó al ministro del área, hoy primer candidato a legislador, claramente las prioridades de la ciudad no están bien administradas. Muy bien, vamos de cara a las PASO, ya quedan pocos días, el 13 de agosto para ser más preciso. Manuela, ¿cómo se prepara todo? Realmente, en primer lugar, decirte que está la campaña, pero tengo una preocupación muy grande, que es la preocupación que está teniendo la clase obrera argentina en este momento, que son los despidos, que son sus puestos de trabajo. Estamos en el primer semestre de este año con más de 24.000 despidos y en las últimas semanas una ola fuertísima, cierres de plantas y además, bueno, todos estuvimos hablando, vimos la situación y acompañamos a los trabajadores de PepsiCo, Carboclor. Hoy a la mañana me avisaban un ingenio de La Esperanza en Jujuy, 1.000 despidos. La situación, hay un mensaje político claro del macrismo hacia el empresariado para decirles despidan ahora. Eso es parte de nuestro plan, rebajar las condiciones de vida de la clase trabajadora. El trabajador mire al piso, que esté desmoralizado, que tenga miedo y que no quiera decir muy en claro que hay una necesidad, se vienen las elecciones, pero acá hay otra necesidad y es la necesidad de un paro general ya, porque no se puede esperar. ¿Con un paro general se soluciona, Manuela? Por lo menos se resiste de mínima, porque hay todo un sector de la política que no hacer nada. Y si no haces nada, siguen despidiendo y encima trabajadores de conflictos que hay en este momento. Si la dirección sindical tradicional paro general, medidas de Los esquemas para resistir a las políticas económicas del gobierno son dos. La organización popular de las distintas instituciones, fundamental de los sindicatos y también las elecciones democráticas. Brasil y que todo el proceso que está pasando en Brasil comenzó con la desestabilización institucional. Es fundamental que se tomen las elecciones como la mejor defensa del voto. Pero además agrego una situación muy importante. Se habla con todos los actores sociales, desde la CAME hasta los pequeños y medianos empresarios, hasta con la organización de los trabajadores, que es el movimiento obrero organizado en la Argentina, ¿no? Y que muchas veces hay que tener en claro esto y distinguir el gran empresario
del pequeño y mediano empresario, que la está pasando también muy mal. El interna o de la organización regional del movimiento obrero, que también está luchando y la está pasando muy mal. Y esto para mí es fundamental. Que hay que clarificar que acá hay una política económica que destruye desde a ese pequeño y mediano empresario hasta ese trabajador que está bien remunerado, como aquel que solo le queda hacer changas. Argentina. ¿Por qué aumentó? Que han superado esas indemnizaciones, la gente se la rebusca, va y se pone un kiosco, un almacén. Changas. Sí, eso es cuenta y las propia. mini changas también, ¿no? Y las changas también, un remis, sí. O tal vez ir a limpiar el patio de otro. Gente que tiene otro rebusque, que tiene 3 trabajos y le aplica un cuarto. Gonzalo, preguntarte a vos que estás de aquel lado, ¿no? Analista sobre todo el tema de las encuestas, ¿no? Que la gente en la calle ahora sí está palpitando, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en Remis de Noticias, ahora sí, la gente está preparada ya para votar y las encuestas, bueno, depende de qué encuestadora haya o siga el caso, da diferentes ganadores. En el caso de la tuya... Sí, es un escenario, digamos, complicado. Estamos a 3 semanas de las PASO, estamos a 13 semanas, digamos, de la elección general. El escenario es un escenario muy volátil. La verdad es que hoy a nosotros, digamos, en términos de intención de voto a nivel nacional, nos da un resultado favorable para Cambiemos. A nivel de provincia está muy disputado, digamos, entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, pero es un escenario en el cual recién esta semana vamos a empezar con la pauta de propaganda, con lo cual estamos ingresando, digamos, en la campaña. Es realmente, digamos, muy anticipado hoy arriesgar un resultado en una elección... Hoy, por ejemplo, perdón, Gonzalo, pero una de las cosas que tenían los diarios esta mañana era justamente que el gobierno estaba cambiando la táctica porque le está dando muy par con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces necesitaban, desde Cambiemos, ver qué otra estrategia, bien digo, se utiliza para poder bajarla a Cristina. Sí. ¿Vos tenés esos números también? ¿Muy iguales, muy pares? Sí, a nivel de provincia sí, a nivel nacional, como recién comentaba, digamos, Sí. hay una diferencia a favor de Cambiemos, pero bueno, como sabemos, digamos, Y provincia de Buenos Aires define elecciones. es la reina de las batallas, ¿no? Una palabra que utilizaste es volátil. Así está todo, ¿no? Una elección que, al parecer, bueno, depende de la encuestadora que la haga y también a medida que nos vamos acercando a la fecha, los resultados son distintos para las diferentes encuestadoras. Manuela. Sí, agregar una cosa, por ahí tengo el pálpito de la calle, de lo que pasa en la provincia de Buenos termómetro de la Aires. Ayer gente. estuve en La Plata también, que estuvimos en el Club Fortín, haciendo un acto de campaña, nuestros candidatos y demás, y la bronca que hay con el macrismo es impresionante. La gente, los trabajadores, sectores juveniles y demás tienen muchísima bronca por el ajuste que se está viviendo y por cómo van cayendo cada vez más las condiciones de vida. Ayer se acercaron, por ejemplo, 2 personas que se acercaron al acto a solidarizarse, a formar parte de la campaña, que habían sufrido la quita de sus pensiones por discapacidad. Nada, tristeza, y cuando vos salís a recorrer, también estuve en Quilmes, la sensación es la misma. Y te encontrás con el mismo panorama. Mucha amargura y bronca, y la gente te refleja que en el barrio ya empieza a haber tristezas, porque no hay una salida con que vos te pongas, saben que si te echan o te dan un pedacito de indemnización o 2 mangos, te pones un kiosco en tu barrio, pero en tu barrio nadie tiene un mango para comprarte. Entonces eso no es una salida. Por eso es necesario otro tipo de cuestiones. Hoy hay que tener una política clara de conservación del empleo. A mí me llama la atención lo siguiente. Porque escuchándolos está más que claro que ven cuáles son los problemas que se vive al menos en la ciudad de Buenos Aires, algunos en la provincia de Buenos Aires, por simplemente caminar el territorio. ¿Están de acuerdo acá? Porque acá cada uno, más o menos, con ideas distintas o no, pero están todos los 3 hablando de lo mismo. ¿Por qué es tan difícil de un momento cuando llegan y se tienen que sentar a la banca, no seguir de acuerdo? Me parece que es estamos muy hablando de lo importante. mismo. No, bueno, digo, No, bueno, pero estamos hablando, Pero- ella habla justamente de la situación, se habla de pobreza, se habla de la pérdida de trabajo, se habla de la pérdida del poder adquisitivo. Más o menos estamos hablando siempre de lo mismo. Hay un acuerdo sí, lo que en pasa esto. que hay que preguntar entonces a aquellos que están en el Congreso, sobre todo a los que representan las fuerzas del Frente Renovador o del PJ, Frente para la Victoria, por qué después cuando entran al Congreso, a pesar de toda la crítica en la palabra al macrismo, le votan todas las leyes, como es el blanqueo, como es el pago a los fondos buitres, como es el presupuesto 2017, que es de miseria y de ajuste, o como hizo la propia expresidenta cuando los trabajadores querían salir el 7 de agosto a la marcha de San
Cayetano le dijo no salgan a la calle, recen en su casa. A mí me Se parece que abre- estamos... Vanessa, no se va a Bien, enfrentar a hasta el ver, final. Vanessa. Varias cosas. Primero, con respecto a lo que decían sobre las encuestas, es fundamental saber que el gobierno está preocupado para ver cómo cambia su estrategia de marketing y no cómo cambia la política económica que está llevando adelante. Primer punto, que fueron los titulares de todo el diario de hoy. Segundo punto, es fundamental, y Unidad Ciudadana tiene un programa, y yo que pertenezco a la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, también tenemos un programa que es donde se establecen las ideas de fondo. Porque si no empiezan a tomar relevancia las personas individuales, y acá lo que importa son las convicciones que se tienen que llevar a la Cámara de Diputados. Ninguna persona de la fuerza política, del Frente para la Victoria o de Unidad Ciudadana en el futuro, que esperemos se unifique esta situación, votó y levantó la mano en contra del pueblo. Por eso, ¿Y Unidad lo que dice Ciudadana Manuela? no se parece, referirá al Frente para la Victoria, hasta entiendo Cristina que lo dijo. del Frente para ella la se Victoria. referirá al Frente Renovador. Cristina lo dijo cuando salió en vivo por C5 en este mismo canal diciendo Y que además- tenían traidores en el Congreso que habían votado otra cosa. que tenemos... referirás al Frente Chicas, no se Renovador. peleen, chicas, no Es se un nivel peleen. de- Pero te no referirás al reconoce Frente cargo de nada. Renovador. Déjela que se arregle. No, Ustedes me lo que han parece... sido parte de- No, Me parece que más que pelearse, creo que le tenemos que demostrar por supuesto que sí, pero a termino los la idea, ciudadanos... puntual y concreta. Con respecto a tu pregunta, Sí. para mí es fundamental que nosotros determinemos cuáles son las ideas de fondo. Emergencia alimentaria, emergencia ocupacional. Hay que evitar los despidos por un año, hay que llevar el salario mínimo vital y móvil por encima de la línea de la pobreza y no recién cobrar 10.000 pesos en marzo del año que viene, como se determinó ahora, unilateralmente lo hizo el gobierno en el Instituto del Salario Mínimo Vital y Móvil. Los tarifazos no se pueden soportar y eso también lo puede resolver el Congreso de la Nación. Igual los que tenemos... creo que- ¿Me dejan hablar un poquito? A ver. Perdón. Los que tenemos responsabilidades y estamos empezando una campaña electoral, como bien vos decías, tenemos que tratar de discutir propuestas. Desde Evolución, el espacio de Martín Lustó, hace unos días nada más, lanzamos en un teatro 2 horas de propuestas. Obviamente eso quizás no se ve, porque para acompañar lo que decía Vanessa, estamos en una etapa donde las elecciones son distritales. Sí. La provincia de Buenos Aires, como decía Gonzalo, es un escenario, la ciudad de Buenos Aires es un escenario completamente distinto, el resto de las provincias, estamos en un país federal. Tenemos que tratar de trabajar para que las propuestas que hacemos en cada uno de los distritos después se puedan desarrollar en la Cámara de Diputados o en la legislatura de la ciudad. Hoy tenemos un grave problema en la legislatura de la ciudad con Rodríguez Larreta. En 10 años, el gobierno, los ciudadanos de la ciudad podían gobernar toda la historia en estos 10 años le dieron la posibilidad de tener mayoría legislativa. Pero a Carrió y a legisladores. Con eso no necesitan, decían las chicas, te pueden cambiar el código, cambiarte si vos tenías una vivienda, hoy puede valer más o menos. No necesitan poner el eje del debate en lo que realmente los ciudadanos necesitan. Propuestas y darle distintas voces a la legislatura y hacer una oposición constructiva y que pueda tener de verdad alternancia al gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Suele caerse, ¿no?, que se habla de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y generalmente del país. Siendo provinciano, te digo, a veces se olvida que Claro, la Argentina del también resto de que la Argentina Totalmente. se vota. En el caso, Gonzalo Peña, estás por aquí, te veo. Sí, sí, sí. Me tapas, Manuela. Ahí está, gracias. Gonzalo, entonces, ya las encuestas, como usted dijo, son volátiles. Pero, ¿cuándo ya podríamos tener, no digo abocadura, por supuesto, pero un panorama más claro de lo que va a suceder este 13 de agosto? La verdad es que, como les comentaba anteriormente, digamos, ahora, esta semana, con el inicio de la propaganda, indudablemente que ahí vamos a ver nuevas modificaciones y probablemente de acá a 10 días tengamos una tendencia. Pero es muy importante destacar que, a diferencia, digamos, de otros comicios, este es un comicio cerrado, digamos. Este es un comicio que muy probablemente se defina por unos puntos. No es una elección presidencial como ha pasado anteriormente, digamos, donde, y además volviendo a la historia, digamos, electoral argentina, en la cual se define pronto, el último mes, ya sabemos, digamos, quién va a ganar. Claro. Sino que es una elección, digamos, muy disputada. Yo agregaría también, en línea con lo que vos mencionabas, creo que hay distintas elecciones. Una elección es la de capital, otra es la de provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo una cuestión es el primer cordón, el segundo cordón, el tercero y el interior de la provincia y después el interior de
pero a nivel de provincia sigue estando disputado, digamos. Hay una cuestión actitudinal que yo agregaría, que es la siguiente. Cuando hoy le preguntamos a la gente inclinado por temas económicos o por temas políticos, hoy gana la inclinación por el tema económico. Hoy la gente, en 7 de cada 10 casos, nos dice mi voto va a estar, digamos, más también se segmenta muy fuertemente. Hay gente que dice voto por lo económico de este cambio. Hacemos la pausa. Gracias, Gonzalo, gracias, Manuela, gracias, Vanessa, y gracias, Cristian. Bueno, esperemos, vamos a igual tenerlos. La izquierda renueva su fuerza, Robert. Bueno, me Y en cualquier momento te va a dar un sopapo. Sabelo. Yo lo digo con amor. Yo la miro a Manuela y nos vamos a la pausa. Gracias por venir, mi amado. Gracias.